Quiero orar contigo. Normalmente oramos un poco antes, pero quiero orar esta vez contigo. Reconoces esto como la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Ora conmigo. Entonces, Señor Jesús, reconozco que esta es tu palabra. Gracias, Dios, por dejarla a disposición de nuestras vidas. Conocemos del poder que hay en ella para transformarlas y disponemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para que sea transformado por medio de ella, Padre. Háblanos y que no podamos salir igual de como hemos llegado, sino que realmente esto cumple un propósito por el cual tú la has enviado, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios que podemos estar reunidos. Veo muchas caras nuevas, bienvenidos, gracias. El día de hoy vamos a hablar, me gustaría tener aquí enfrente conmigo a Raúl. Raúl es como ese tipo de personas que suelen estar en esos espectáculos que luego hacen y que de repente dan los efectos de sonido. Es buenísimo ahí con la guitarra. ¿Y por qué te lo digo? Porque otra vez agarré de estos títulos que ya sabes que me encantan. Y le he titulado, ¿alguien ha oído esto? Fíjate, me hubiera gustado tener a Raúl aquí. ¿Has oído esa canción seguramente que dice, así es la vida de caprichosa? ¿Alguna vez? Así es la vida. Y ahí entra Raúl. De caprichosa. Me hubiera gustado, pero el día de hoy no está Raúl ni estaba listo para esto. Y quiero hablarte porque se tiene el pensamiento por ahí, de hecho por eso hasta una canción le han hecho, de que la vida es caprichosa. Pero sabes una cosa, pero Dios no. Dios no es caprichoso. ¿Qué dice una persona caprichosa? Una persona que hace por puro impulso lo que quiere hacer. Pero Dios no hace las cosas nomás porque sí. Nomás porque amaneció de malas y dijo, el día de hoy quiero hacer esto. No. El Señor sabe perfectamente por qué hace cada cosa. Y en la semana Dios me ha estado preparando, yo creo que con lo que quiere que comparta para ti el día de hoy y con lo que ha estado hablando en mi vida, a través de estas conversaciones, de momentos. Y de pronto escuché a varias personas estar diciendo, híjole, es que de verdad me cuesta mucho trabajo. El momento que estoy viviendo me es muy complicado salir adelante porque no lo recibo, entre ellos yo. Yo, no es secreto delante de mis hijas, hay cosas propias de su adolescencia y ahora de mi etapa como padre que me están costando trabajo y que seguramente a alguien le costaron trabajo cuando yo fui adolescente, ¿no? Entonces, estos ciclos en la vida cristiana, que de hecho llevó a una hermana a decir, es cierto, o sea, son valles, son cimas, valles, y de repente ahí la llevamos, de arriba y para abajo. Pero el punto no es si estamos arriba, si estamos abajo, sino cómo poder sacar adelante el cambio, la transición, los momentos, por así decirlo. Y pues, en un viaje que iba yo hablando con una de mis hijas, hablábamos acerca de varias cosas que a veces pasan en la vida y no entendemos. Y de eso quiero hablar porque todavía anoche tomé un tiempo con algunos varones de aquí de la iglesia, tomamos el tiempo para ir a ver una película, tramitamos permisos especiales. Bueno, no sabes qué hicimos para poder salir un día. Habíamos venido a una reunión, nos convocamos aquí y de repente no falta el desobediente, el que alborotador que dice, vámonos al cine. Y vieras la cara de nervios de todos los demás, híjole, esto está fuera del permiso. Pues no faltó el que dijo, el atrevido que dijo, más vale pedir perdón que pedir permiso, vámonos. Y ahí vamos los hombres al cine. Y bueno, todavía Dios me confirmó parte de lo que dio, pasamos un buen tiempo, te animo para que te integres a esta actividad. Y pues bueno, todo esto ha venido hablando a mi corazón y es que yo creo que todos, tarde o temprano, hemos caído a la idea o al engaño o al pensamiento de que la vida es caprichosa. Y decimos, no entiendo, pero la verdad es que Dios no es caprichoso, ¿sí? Yo creo que uno se vuelve caprichoso conjuntamente la vida cuando no entiende que Dios tiene propósitos en cada temporada, en cada etapa. Y de eso quiero hablarles porque cuando nosotros podemos entender que Dios tiene un propósito, entonces el viaje de volverse una vida caprichosa se vuelve en una vida llena de sabiduría. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en una manera.
Salomón escribe en Eclesiastés acerca de estas temporadas, pero primero quiero definir un par de conceptos. Y el primer concepto que quiero definir contigo es, ¿sabes que hay quienes tienen información? Pero esa información hoy día por todos lados, hay un montón de información, no sé si te das cuenta, estamos sobreexpuestos a mucha información y tener información pero no saber qué hacer con ella, pues no va a producir nada. ¿De acuerdo? De alguna forma, información en manos de alguien que no produce nada, pues puede ser una persona tonta porque no aprovecha esa información. Por otro lado, tenemos que hay quienes tienen información y saben qué hacer con ella, es decir, piensan qué hacer con ella, y eso le llamamos que son inteligentes, porque buscan darle un uso a esa información. La inteligencia viene de ese proceso mental, y sabemos que eso se puede usar para bien o para mal, ¿sí? Esa es la inteligencia. Ahora, ¿qué hay de la sabiduría? La sabiduría es la aplicación correcta de esa información, de ese conocimiento, y de la inteligencia, es decir, de ese proceso de estarlo pensando. Es decir, no solamente se tiene información, no solamente se piensa o se aplica inteligencia a esa información, sino que además se conoce el mejor momento para saber qué hacer con ello. Y esa es la sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar porque la palabra de Dios nos va a regir esa sabiduría siempre y cuando conozcamos lo que dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Podemos tener esa aplicación correcta, pero si nos brincamos aquel que nos ha dado la sabiduría para hacerlo, nos va a llevar esos caminos que también dicen, ¿no? Los proverbios. Hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero son caminos de muerte, ¿no? Bueno, de esto es lo que vamos a estar hablando porque Dios quiere ayudarnos a entender ese proceso de la sabiduría en las diferentes etapas para que no podamos ver la vida como caprichosa, ¿de acuerdo? Y para ello quiero llevarte a un salmo, el Salmo 90. Este es un salmo que normalmente se le atribuye a Moisés, tal vez como el único salmo. Y en algunas maneras nos enseña varias cosas el Salmo, pero el día de hoy me voy a centrar en lo que está puesto en el versículo 12. Salmo 90, versículo 12, si quieres ir conmigo. Yo voy a estar usando una versión nueva, traducción viviente. Y este salmo dice de esta manera. Dice, enséñanos a entender. Bueno, está hablando, como te digo, Moisés, se le atribuye a Moisés por varias cosas que escribe. Pero el 12 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En la Reina Valera 60 lo dice de esta manera, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, que sepamos qué es lo que está pasando día con día. No sé si has entrado en esas temporadas en donde solamente la vida está caminando y simplemente no entiendes por qué. En ocasiones estás tan abrumado que solamente dejas pasar los días. Y lo cierto es que la vida desde el momento en que nacemos cada vez está más cerca de la muerte, salvo que Dios tenga otra cosa diferente. Ahora va muy rápido. El mismo Salmo dice acerca de la brevedad. Entonces necesitamos saber entender esa brevedad, verla de una manera de tal forma que alcancemos sabiduría. Porque si no se nos va a ir el tiempo volando. ¿De acuerdo? Y muchos al no comprender esto en cada momento, vamos a acabar cantando que la vida es caprichosa. ¿Ok? Entonces, algunas cosas que vamos a poder entender a través de este mensaje es que en la vida dicen que una cosa es segura, que es la muerte. Pero yo creo que hay otras cosas que son seguras junto con ello. Que en la vida todo está en constante movimiento, en constante evolución, en constante cambio. O sea, nada es estático. Debiéramos de ser expertos ya en cambios. Pero todo el tiempo estamos así como que acomodándonos y luchando contra esa naturaleza de la vida que Dios ha diseñado. Y estamos queriendo establecerla en un lugar quietecita, que no se mueva. Pero no va a ser posible. Las cosas van a cambiar, no son estables para siempre. Otra cosa es que debemos de aprender
que Dios trabaja a través de cada transición, de cada cambio, de cada etapa. Dios está formando algo, tiene un propósito. Y finalmente, debemos de sacar el mejor provecho. Esa es la parte del Salmo. Para que crezcamos en sabiduría necesitamos comprender dentro de esa breve etapa que le llamamos vida, qué es lo que Dios estaba trabajando. Bueno, entonces entre algunos puntos que quiero hablar contigo, para poder crecer en sabiduría, si tú estás tomando nota, el primero tiene que ver con que para crecer en sabiduría necesitamos estar listos para esos cambios. Necesitamos estar listos. Y vamos a ver algunos pasajes breves que nos van a dar contexto de lo que te voy a hablar el día de hoy. No vamos a centrarnos en uno solo particularmente, pero creo que parte de la historia en forma general ya la conocen. Y si no, pues vamos a dar elementos que no te dejen fuera. Pero, ¿sabes que hay un primer rey en la Escritura? En el libro de Samuel, el primer rey del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se llamaba Saúl. Y ¿sabes que él nunca entendió qué era lo que Dios estaba haciendo? De tal forma que nunca más volvió a ver igual a David, por no entender, por no estar listo ante esos cambios que venían. A partir de un momento, a partir de una canción que él escuchó, él se enojó muchísimo. Esto lo vas a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17, 8. Pero él se enojó tanto, y casi como estas modas que hoy día están, perdóname si tú no eres tan mundano como yo, pero de repente pasan cosas ahí entre artistas que cantan o gente, pues, ahí de cierta relevancia para algunas personas en deportes y otras cosas, que ya cuando se enojan con alguien, los traicionan, los dejan, le componen una canción. ¿Sí? Entonces, está de moda eso y pues yo casi creo que la canción que hubiera compuesto Saúl en ese momento hubiera dicho, así es la vida de caprichosa. Él hubiera entendido, porque no encontró la sabiduría de lo que Dios estaba haciendo, no estaba listo para el cambio. Y entonces vemos en primer libro de Samuel, capítulo 17, 8, dice, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que se enojara mucho? Pues que había derrotado David a un filisteo, a uno de los grandes enemigos, y eso produjo mucho coraje y celo. ¿Por qué? Porque la gente empezó a victoriar a David antes que a él. Habrán oído este canto, 1 Samuel, no sé si lo quieras ver, capítulo 17. Yo lo tengo aquí en una nota, pero 1 Samuel 17, versículo... No, ahorita te digo el contexto. Perdón. Y yo dije primera, ¿verdad? Perdóname, seguramente era segundo libro de Samuel. ¿Qué? Primero de Samuel 18. Pues, estoy terrible, deben de entenderme de verdad si supieran todo lo que pasó antes de este mensaje. Pero 1 de Samuel, eso no es justificación. 1 de Samuel está Israel derrotando a los filisteos, pero en el 18 dice Janiel. En el versículo, ahí está, versículo 7. Bueno, dice el 6, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para hacer este problema, no es cierto. Mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Fíjate, lo iban a recibir él, pero fíjate qué cantaban, Cantaban y danzaban con alegría, con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, esto empieza a calar en el corazón de Saúl.
Y dice, al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y ahí empieza una serie de cosas hasta que llegamos a este punto en el versículo 8 que está diciendo, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Le pegó esa cancioncita, ¿verdad? Y empezó a cantar, así es la vida de caprichosa. Y lo que vemos aquí es que él no está teniendo la sabiduría, él no está viendo el momento. Y cuando nosotros no vemos con sabiduría estos cambios pasados, muchas veces entramos en una especie de depresión. ¿Sabes que la depresión tiene que ver con una situación pasada que no hemos podido atender o resolver? Es algo que no hemos podido de alguna forma entender en la voluntad de Dios, porque muchas veces nuestra identidad está ligada de alguna manera con lo que se estaba viviendo y como nos queremos aferrar, no estamos dispuestos a evolucionar, a soltarlo. Y a muchos, pues habría que hacerles una especie de volverlos al futuro, como esa película, ¿no? Traerlos al presente y hacerles ver que de alguna forma no pueden seguir atrapados en el pasado. Muchos, al estar atrapados en una historia de una relación, quizás con lo que alguna vez hicieron en un trabajo, posiblemente en el negocio que llegaron a tener, o incluso cómo llegaban a servir a Dios, entre otras tantas cosas, por no evolucionar al siguiente momento, a la siguiente etapa que Dios tenía, es que viene esta frustración, viene un poco de amargura, un poco de dolor a nuestro corazón, y ahí quedamos atrapados. La semana pasada, de alguna manera, hablamos de esto sin enfatizarlo, pero en ocasiones nos pasa como a Marta, llegamos a amar tanto la tarea que al Señor de la tarea, al que nos lo encargó. En una manera, llegamos de alguna manera a estar afanados, sin disfrutarlo. En vez de estar abiertos a decir, emocionados incluso, ¿qué es lo que Dios tiene para ahora, para esta siguiente etapa? Y sabes que Moisés, el que parece autor de este salmo que te estoy hablando, el Salmo 90, él se encuentra de alguna forma cubierto, protegido en Egipto. ¿Recuerdas esa historia que él nace de alguna manera en su formación en Egipto porque lo levanta la hija del faraón? Y él pues está respaldado, él está cómodo, recibe educación, recibe poder, recibe muchas cosas. Y por ahí de los 40 años ve que alguien está maltratando a uno de los del pueblo de Dios, uno de sus parientes reales. Y de alguna forma se pone a golpearlo y lo mata. ¿Y qué pasa con Moisés? Pues entonces él tiene que salir corriendo y va y se exilia por otro tiempo. Ahí está 40 años más metidos en tierra de nadie. Bueno, es en la tierra de Madián. Y lo que ahí, de alguna manera, pues él pensaba que era el gran momento de su vida en Egipto, ¿no? Tenía todo. Pero tiene que salir de ahí, de la noche a la mañana, a refugiarse a Madián. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces entra el momento de Dios. Deja de ser el momento de Moisés y entra en acción el momento de Dios. Y entonces Dios empieza a trabajar en la vida de Moisés. Y entonces él empieza con inseguridades hasta que él lo llama y le dice, así, así, así como estás. Sin poder, sin tu fuerza, sin tus capacidades, sin tus relaciones, sin tus influencias, así te necesito. Pablo lo diría de otra manera, de lo vil, de lo menospreciado del mundo. Va a escoger Dios. Ahí estaba olvidado como lo despreciado. Ya no tenía ninguna relevancia. El mismo Pablo le diría que se habría de bastar uno en el poder de Dios. Bástate en mi gracia porque tu poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces pues entra el momento de Dios en la vida de Moisés. Y así lo hace con nuestras vidas. Cuando más seguros nos sentimos de algo, de repente Dios tiene que meter ahí un ajuste. Un pequeño cambio. Pero a veces no estamos listos. Y entonces
comienza su momento y nos empieza a forjar. Y la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros sería, no sé si estás en uno de esos momentos en donde te sientas muy cómodo, en donde parece que tienes todo bajo control. No te acomodes. Todo está en movimiento. Lo primero que vamos a entender es que todo tiene movimiento y Dios quiere trabajar. Si ya estás pasando el proceso de que ya te diste cuenta que las cosas se movieron y te estás tambaleando, tienes que confiar. Dios está trabajando en ese cambio también. Entonces la pregunta para ti, para mí es, ¿piensas que nada va a cambiar y que sin cambios puedes tener cada vez mejores resultados? Dios no lo piensa así. Necesitas de alguna forma ceder el control a Dios para prepararte para ese cambio que tiene en la nueva temporada. Vamos adelante con esto porque para crear en cierta manera sabiduría a lo largo de la vida, también debemos de entender cuando ya no somos necesarios en una manera y cuando ya no tenemos la facultad para hacer lo que hacíamos. ¿Te ha pasado alguna vez que, híjole, yo te voy a platicar una cosa muy tonta quizás, pero de repente he estado sufriendo y batallando delante de Dios, y no lo digo con vergüenza, aunque antes me daba vergüenza, pero de repente en la noche saco a pasear a mi perrita con mi esposa, y apenas doy 2 pasos a salir de mi casa y ya empieza un dolor en el tobillo, así, pero como si se me hubiera barrido un futbolista o algo así, y me entra un coraje de decir, llevo 2 pasos, o sea, ni siquiera he caminado 5 horas, no corrí, no me falseé, nada, y ya me duele el tobillo, y me encuentro molesto porque digo, ¿qué está pasando conmigo? No quiero reconocer que de repente, pues, ya no hay cosas con las que puedo hacer igual como antes. Cosas tan sencillas como sacar a pasear a mi perrita. Y así, pero en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, nos vamos a dar cuenta, quiero que veas conmigo, ahora sí, el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Y dice, una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob, que era descendiente de los gigantes, la punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla, ¿por qué arriesgarnos para que se apague la luz de Israel? ¿Te das cuenta? Era como decirle al primero que mató a los filisteos gigantes, oye, ¿qué crees? Que pasó tu tiempo. Tienes que dejar pasar a los chavos. Y yo no sé si te ha pasado de sentirte así como que aferrado de alguna manera. Pero sabes, David parecía tener claro cómo matar a los gigantes. Él ya tenía experiencia, él ya lo había hecho. Es más, en momentos en donde ni había sido soldado, recordarás que David de repente llegó de la nada así, ya nadie quería enfrentar a los filisteos. Él no tenía capacitación ni formación militar ni nada, y de repente mata a un filisteo, que todo el mundo le tenía miedo. Entonces, a lo largo tuvo batallas y pudo haber tomado cierta experiencia como para decir, ya me la sé. Perro que ladra no muerde, ¿verdad? Así como, un filisteo. Pero ¿qué pasa? Que ya se le acababan las fuerzas, dice aquí, ¿verdad? Cuando estaba lo más reñido de la pelea, dice el versículo 15, se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto, ya no podía. Entonces en el 17, después de que alguien lo salva, le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero imaginar esa conversación un poquito delicada, así como de,
¿qué crees, David? Yo sé que tú eres el mero mero aquí, que has matado filisteos, pero ya pasó tu época. Ah, no. Seguramente David se pudo haber puesto, no, ¿sabes? Eso no. Dice, no te vamos a dejar volver a salir. Pues en alguna forma David tuvo que entenderlo. Y Saúl no estaba listo. Ya hablamos de eso. Saúl empieza a ver los elogios, pero él tenía que entender que ese momento de alguna manera ya le tocaba a David, y David tuvo que entender que ese momento ya le tocaba a alguien más. Y sabes, cuando Dios hace eso, que nos pasa de una cosa con una habilidad a otra, no es que ya nos quiera jubilar, es que simplemente le quiere dar valor diferente a lo que nosotros podemos hacer. En una manera, lo que quiere es promovernos a una asignatura mayor. Dios lo que quiere es que capitalicemos la experiencia, la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, esa sabiduría que nos lleva a decir, ahora sí puedo, ahora no puedo. Y el error de muchos de nosotros es que no queremos soltar, ¿sabes? Que no queremos entender correctamente, porque de alguna forma, yo puedo decir que en algún momento nos enseñaron este error, que nos dijeron que el llamado era irrevocable. ¿Has oído esto? Es que el llamado es irrevocable. Es que yo no puedo dejar de hacer para lo que fui llamado. Pero eso está sacado de contexto. Ahorita lo vamos a ver en Romanos 11:29, donde se encuentra. Pero otra de las cosas es que también como iglesia nunca nos han enseñado o nos han empujado a preparar al siguiente, a generar un discípulo. Nos hemos en alguna forma acostumbrado a ver cómo unos se preparan y liderean ciertas cosas en nuestras vidas, y nosotros ahí estamos sentados. De hecho, próximamente, si Dios me lo permite, ya lo he predicado este mensaje, le he llamado Ponte de Pie, porque Dios no quiere que sigamos siendo espectadores ahí. Él quiere que nos preparemos, porque tarde o temprano yo ya no voy a estar, a lo mejor para predicar, y tendremos que abrir puertas y oportunidades para alguien más. Y tenemos que ser humildes para reconocer que tal vez ese alguien más lo puede estar haciendo mejor. No solamente de cómo lo puedo hacer, sino cómo lo llegué a hacer. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero nunca nos enseñaron a discipular a otros. Y como te decía en Romanos 11:29 dice, pues los dones y su llamado son irrevocables. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que en el contexto de Romanos 11, cuando está mencionando esto el autor, lo que Dios estaba hablando es que así como Él llama o junta de alguna manera al pueblo de Israel, también está llamando a los gentiles. En eso se está concentrando esa parte del llamado, ¿sí? No está como tal concentrándose en el servicio, porque comúnmente ahora le llamamos llamado a aquella función a la cual nos sumamos para participar. Decimos, es que yo tengo un llamado a esto. Y de eso no está hablando, ¿sí? Dios no está hablando en eso. En algún momento de nuestra vida hemos pensado que ese llamado se vuelve inamovible. Y no sé si has visto tristemente lugares morir por falta de generar discípulos que continúen las cosas. No te hablo de iglesias nada más. Te hablo incluso de negocios familiares que bien pudieran trascender de generación en generación. Te hablo no solamente de negocios y de lugares como iglesia. O sea, no estamos preparados para poder hacer que trascienda a alguien, porque siempre hay una preocupación, un celo, lo que le pasó a Saúl. ¿Qué tal que él es victoriado? ¿Qué tal que la gente ya no se acuerda de mí? Y Dios nos hace personas tan valiosas, como para que siguiéramos haciendo lo mismo toda la vida. La obra que Dios está haciendo cada vez va como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la obra de nuestro Dios.
Entonces debemos de seguir con lo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Ayer en la película que vimos, y no te voy a decir cuál es para que tampoco te frustres, ni voy a dar un spoiler, no voy a dar un avance, no te voy a revelar nada. Solo te voy a mencionar que hubo dos cosas que llamaron mi atención. Y en una de ellas hay un momento en que uno de los personajes se aferra de alguna forma al momento que está viviendo, al punto que llega a creer y pensar que el día que él no esté, eso se acaba. Es lo único que te puedo decir. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto a gente así, o hemos sido ese tipo de gente, que hemos dicho, el día que yo no esté, eso se acaba. Porque nunca nos ocupamos de preparar a alguien. Nunca no solamente nos preocupamos, sino además nos aferramos. Y en otro de los diálogos de la película, una mujer, una esposa sabia, como son las mujeres de verdad, agarra a uno de los personajes, en este caso a su esposo, y le recuerda sobre algo, están hablando sobre una decisión que él había tomado y que había sido así, algo que había afligido al hombre. Y esta mujer le recuerda algo que me pareció muy importante, no sé si lo dijo de esa forma o no, pero le recuerda que eso no se trataba ni de él, ni de alguien más, sino de Dios. Y así es. El día que tú y yo nos aferremos, nos entronicemos en algo, Dios va a hacer algo como lo hizo con Saúl, para recordarnos que no se trata de Saúl, no se trata de David, se trata de él. Tal vez la pregunta que debemos de hacernos el día de hoy es, ¿nos estaremos quedando atrás? ¿Piensas que eres indispensable? Yo creo que es tiempo para que nos rindamos a Dios y dejemos que nos use de manera diferente. Dios quiere darnos nuevas victorias y para ello necesitamos revisar todo a lo que nos estamos aferrando y debemos entregárselo y dejárselo a Dios y decir, Señor, ¿qué tienes para esta nueva temporada? Lo quiero hacer, lo quiero disfrutar y quiero darte la gloria en eso, Señor. La tercera cosa que te quiero compartir en esta mañana, si tú estás tomando nota, es que para crecer en sabiduría debemos de tomar las oportunidades de cada experiencia, de cada etapa. En cada etapa, en cada transición, en cada cambio hay oportunidades. Primer libro de Samuel, capítulo 18, nos muestra de alguna forma cómo le afectó a Saúl darse cuenta de algo que estaba cambiando y en vez de hallar esa sabiduría, ve la vida como caprichosa y se vuelve caprichoso con ella y entonces se empieza a amar. Bueno, pues tenemos también a David llegando de esa guerra que ya te hablaba, de esos cantos, de eso que no le gustó a David. No reconoce la temporada diferente. ¿Y sabes que a David le pudo haber llenado de orgullo eso? Imagínate ver de alguna manera a Saúl caer y ver cómo la gente lo quería levantar como rey. Y se pudo llenar de orgullo, ¿no? De alguna manera. Pero aquí no debe de haber lugar para el orgullo. Tú lo sabes, la palabra lo dice, Dios da gracia a los humildes y Él resiste a los soberbios. Pero aquí entonces la experiencia se va a definir de alguna manera en cada una de las temporadas por cómo aprovechamos las oportunidades, porque cada temporada va a tener sus ventajas y sus desventajas. Yo conozco a gente que dice, híjole, qué bien que no tengo hijos, porque solamente está viendo de esa temporada la desventaja de tener hijos. Es que no se puede dormir, es que son una lata, es que no descanso, no puedo viajar, etcétera, etcétera. Pero no están viendo todas las ventajas que te da tener hijos. La temporada de estar casado, la temporada de estar soltero, o sea, a cada temporada tú debes de ver que Dios te va a dar ventajas y desventajas y en ello te va a regalar experiencia y sabiduría. David entonces descubre que su llamado de alguna forma lo venía formando por esos cambios. ¿Sabes cómo inicia la historia de David? Preparándose en el Instituto de Reyes, equipándose con los mejores maestros para ser un rey. No. ¿Sabes dónde inició la historia de David? Ignorado por su papá.
Ni siquiera estaba en la lista de los reyes. Llevan a un hombre que va a buscar a su padre, porque le dicen que entre sus hijos Dios iba a levantar a alguien. Le llevan a unos hijos. Dice el profeta, híjole, como que falta uno. Falta el negrito. Ah, no, no era negrito, David. ¿Dónde estaba David? ¿Alguien sabe la historia? ¿Dónde? Pastoreando ovejas. Hasta el papá se le había olvidado. Imagínate. ¿Qué temporada de David? Híjole, mientras mis hermanos andan en otros asuntos, a mí me tienen pastoreando ovejas. Mientras son llamados para ver quién puede ser rey, yo soy ignorado. Había desventajas. Y Dios fue trabajando en David después de que él andaba de pastor, descubrió que Dios le dio un valor que nunca nadie había tenido y se encontró con una temporada de enfrentar gigantes. Y tenía sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas era que te entrabas como carne de cañón. Las ventajas es que después pues todas las mujeres empezaban a cantar de David, ¿verdad? Como quieras verlo, David entiende bien de alguna forma que sin ser soldado, sin haber estado preparado para la guerra, logra derribar un gigante. Pero más adelante él ya no puede, ya lo vimos, ya no puede derribar. Y entonces ahora le tocaba ceder y pasarle estafeta y dar su experiencia y dotar de su sabiduría a otros. Pero no lo logró del todo, ¿sabes? Dejó de temer a Jehová. ¿Recuerdan por ahí un episodio que tuvo en su vida con una mujer? Entonces perdió el principio de esa sabiduría que era el temor a Jehová. Cometió una falla, vinieron algunas consecuencias y de alguna manera no pudo trascender en dar esa sabiduría a alguien más. No de balde su hijo Salomón, ¿qué crees que pidió? Segunda de Crónicas 1:8 dice que él pidió, le dice Dios, pídeme. ¿Y él qué crees que pidió? ¿Saben la historia? ¿Quién sabe la historia que le puede decir a los demás qué pidió? Sabiduría. Sabiduría pidió. Porque entonces Salomón entendió que lo más valioso era la sabiduría. Entonces, en este tiempo algunos tal vez estamos pasmados por las cosas que están pasando. No estamos entendiendo y solamente las dejamos pasar. Como que decimos, no estoy entendiendo, las tengo que dejar pasar. Por otro lado están los que sí se dan cuenta, ya no se preocupan en entender lo que está pasando, pero lo que están haciendo es que necesitan de alguna manera buscar de Dios. Y hay otras que están en otro rollo. ¿Sabes que hay otros que creen que como el Señor Jesús ya va a llegar, entonces como que ya para qué nos preocupamos? Y es una verdad. O sea, yo creo que todos estamos apercibidos que las cosas están tan mal como para dejar ver que el Señor está a la puerta. Pero el problema es cuando tú ya dices, ya no hago nada. Por ahí dicen que para estos tiempos lo que debes de hacer de alguna manera es, dicen por ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues como dice, debemos de actuar como si Cristo viniera pronto. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de vivir de tal forma como si ya fuera a venir ahora mismo. Pero también debemos de planear y trabajar como si no fuera a venir pronto. Eso es preparar nuestras lámparas. Mateo 25 está hablando de eso. Esa es la manera en la que debemos de hacer. Pero bueno, volvamos a la historia que nos lleva. Y yo creo que Cristo efectivamente viene pronto. Pero nosotros debemos de tomar, en tanto Él viene, las oportunidades, sacar el máximo provecho de cada etapa que estamos viviendo. Que no te pase como a Saúl, que no te pase como a David, y que como Salomón digas, híjole, ¿qué saco de sabiduría de este momento? Señor, dame la sabiduría de este momento. Necesito aprovecharlo. Yo venía platicando con una de mis hijas porque me decía, papá, ¿valdrá la pena estudiar una carrera universitaria hoy día? ¿No valdría más la pena enfocarme en algo más? Digo, hija, algunos creen que se pueden hacer millonarios de youtubers y viendo un video en YouTube.
La verdad de las cosas es que la universidad te va a dar cosas que no te va a dar el YouTube. Y uno dice, bueno, ¿y qué hay de los que no han podido ejercer porque acabaron una carrera y ahorita están haciendo otra cosa? Saca la oportunidad de cada momento. Yo le platicaba a mi hija que jamás entendí en el momento por qué tuve que estar trabajando en McDonald's. Y trabajé en McDonald's 15 fabulosos días. Apenas cerré la quincena, pues si no, no me la pagaban. Pero no creas que porque me corrieron, ¿eh? A mucho orgullo lo digo. Lo cierto fue que trabajé 15 días porque si no iba a perder mi beca, porque el horario que me dieron era un horario muy nocturno, entonces no podía llegar a hacer trabajos. Pero me metí a trabajar en McDonald's y alguna vez tuve que entender por qué Dios me permitió. En 15 días puedes tomarlo como quieras, ¿sí? Pero me pasaron por todos los puestos. Si quieres lo puedes ver como el dolor de cabeza que no la daba en una y lo ponían en otra, o puedes tomarlo como yo, que podía aprovechar cada una de las oportunidades. Entonces supe cómo operaba cada maquinita de todo el McDonald's. Y sabes que tuve un compañero que cuando me llegaba el de las papas, le decía, ¿y cuánto tiempo tienes aquí? Llevo 4 meses haciendo papas. Yo no lo podía imaginar. Nada más, yo decía, 4 meses haciendo eso por varias horas al día. En 15 días Dios me permitió conocer. Y de ahí trabajé en una biblioteca. ¿Y qué tiene que ver con eso, Luis? ¿Sabes que algunos de los que trabajaron en McDonald's, lo mejor que tienen de McDonald's es la gorrita de que alguna vez trabajaron ahí? Porque eso es lo que decidieron, no aprovecharon las oportunidades, solamente aprovecharon una gorrita, por decir. Porque en ese momento, digo, ahorita, híjole, para que hagan meter a alguien a trabajar a McDonald's le tienen que rogar. En el pasado los jóvenes, hasta nos desechaban hasta si eras morenito. De verdad. Después trabajé en una biblioteca. ¿Y qué tiene que ver con eso? Y después trabajé en una de recursos humanos. Y no te vengo a presumir de mí por presumir. Tengo que contar mi experiencia. Porque al igual en cada una de esas etapas yo tuve compañeros que las vivieron. Pero unos solo se quedaron con la gorrita. Y otros nos entendimos que para entender los procesos hay que conocerlos. Y hoy día, gracias a Dios, en el trabajo que me permite hacer, hasta el trabajito en McDonald's me sirvió. Y lo de la biblioteca. Y lo de recursos humanos, y en todos lados, no porque yo sea muy buenazo, sino porque yo he tenido que decidir en aprovechar las oportunidades. ¿Tú crees que me encantaba trabajar en McDonald's hasta las 11 de la noche? ¿Tú crees que me encantaba trabajar en una biblioteca cuando veía a mis compañeros estar en despachos contables? A veces no entiende uno qué hace ahí. ¿Tú crees que algunas cosas me encantaron? Pues gracias a que esas cosas pasaron en mi vida, hoy día te puedo platicar y hablar la palabra de Dios. Pero cada quien decide cómo aprovecha las oportunidades. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo el momento en el que nos encontramos? ¿Y acaso estamos sacando un valor? ¿O solamente quieres que pase? Ya que pase. Que dices, ya quiero que sea viernes. Ya quiero que sea viernes y te la pasa así y se te pasa la vida, no estás contando bien los días, como dice el Salmo 90. Último punto, porque tal vez debemos de buscar a Dios para que nos revele, ¿verdad? ¿Cuál es el propio propósito que Él tiene? ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, el último punto, para crecer en sabiduría, creo que debemos de prepararnos para heredar. Nadie está listo para heredar. Hoy día los hijos tienen miedo que se les mueran los papás porque deben un chorro en Coppel. Y me van a venir a cobrar. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios está diciendo, capítulo 12, versículo 14 en la segunda parte, en una nueva traducción viviente que traigo aquí, dice, después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres los que mantienen a los hijos. Ojo. No con esto, quiero hacer una nota aclaratoria, no con esto, no podemos honrar a nuestros padres teniendo el debido cuidado de ellos. No tomes esto como pretexto para decir, ándale, mira, aquí está, la andaba encontrando. Sí, la agarro, ¿no? No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de un principio que Pablo está poniendo de trascender. Ese heredar tiene que ver con trascender. Y uno debe de heredar para los que vienen atrás, porque la herencia es algo que nosotros recibimos, por lo que regularmente no trabajamos, pero nuestro deber es preservarlo, para después heredarlo a alguien más. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que ya te he platicado, lugares que desaparecen porque nadie se prepara para heredar, para dejar algo, para dejar un legado. De repente te enteras que un negocio de 3, 4 generaciones, porque no prepararon al hijo, murió. Una iglesia, etcétera. Entonces, debemos de dejar una herencia para el que viene atrás, y entonces debemos de prepararnos de alguna manera para que eso continúe, para que eso que de alguna manera ellos no han trabajado, esa experiencia la podamos depositar. Sabes que Moisés lo hizo con Josué. Y debemos de preparar a los que vienen atrás. Deuteronomio 34:9 dice, ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Moisés había invertido mucho en la vida de Josué. No fue un detín marín, a ver, ahí está el Josué. O de esas veces cuando decimos, a ver, ¿quién hace esto? Y nadie levanta la mano, bueno, tú. Moisés intencionalmente había preparado la vida de Josué y puso sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Saúl no comprendió eso. Y antes de entenderlo, ya lo hemos visto, antes de usar esa sabiduría adquirida como rey, mejor decidió matar a su discípulo, al que traía por naturaleza, porque le dio celos. David no aprendió la misma lección que Saúl, ya lo vimos. Por eso su hijo pide que le den sabiduría. Dice 2 de Crónicas 1, del 11 al 12, dice, Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te haré abundar en riquezas, fama, como nunca ningún otro rey antes que tú, y como ninguno lo tendrá en el futuro. ¿Te das cuenta? Cuando tus prioridades están correctamente alineadas, sabes cuál es el propósito, dispones de ello con sabiduría, Dios te da lo necesario. Pero muchos ministerios, como te he hablado, todas estas cosas mueren porque no los soltamos, porque no preparamos. Tú y yo y algunos hemos podido ver cómo gente nos ha dado un mentor, nos ha dado a alguien que ha dedicado vida, que ha invertido conocimiento, dinero, tiempo, habilidades. Y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Pero la pregunta entonces terminaría diciendo, ¿tú estás preparando para dejar un legado? ¿Qué vas a dejar? Si el día de hoy te pidieran tu vida, alguien más pudiera decir, híjole, yo me acuerdo la manera en la que estaba invirtiendo esta persona en mi vida. El jueves te mencionaba el caso de Lucas, escribiendo el Evangelio. Al excelentísimo Teófilo le dedicó tantísimo tiempo en prepararle algo para que él lo entendiera. Quería dejar un legado Lucas en las manos de Teófilo. Y yo creo que debemos de preparar ese camino. Yo creo que debemos de poder dejar una herencia sobre de alguien. Y yo creo que debemos de tomar acción desde ya. Ahora, ¿tienes algo que heredar? ¿Tienes algún legado? Ya te dije que no hablamos de riquezas. Si no, necesitas invertir desde ahora, necesitas buscar de Dios. Necesitas pedirle, Señor, revélame esa necesidad. Dame a quién heredarle. Dame un mentor. Santiago 1:17 dice que toda dádiva
nos lo dijo Marlene en una manera, toda buena dádiva desciende de parte de Dios. Él nos puede proveer lo necesario para poder heredar a alguien. Entonces vamos a terminar, quiero invitar a alguien que puede rescatar a no es cierto, alguien puede llamar a mi esposa para ver si puede despedirnos. Quiero que medites en esto porque de otra manera la vida te va a jugar como caprichosa. Ayúdanos, dice el Salmo 90, ayúdanos, Señor, a entender la brevedad de la vida, para traer sabiduría a nuestro corazón. Espero de verdad, ruego a Dios que esta hora, o no sé cuánto fue, no haya sido tiempo perdido de parte de Dios, y entre lo bueno y lo malo que haya pasado, te vayas con un poquito de sabiduría, con una reflexión delante de Dios de decir, Señor, ayúdame a entender este momento. Necesito estar listo. No me gusta, pero quiero ponerme a punto con tu voluntad. No quiero resistirla. Quiero además reconocer lo que ya no puedo hacer. Y de alguna manera lo quiero tomar con sabiduría. Quiero entender que ahora tengo que invertir en alguien más. Tengo que aprovechar las oportunidades, lo que sí tengo, no lo que no tengo. Y empezar a ver en quién puedo heredar, en quién puedo trascender, en quién puedo darle un legado. Amén. Vamos a terminar, y no con la de así es la vida de caprichosa, sino con un canto, pero quiero que prepares tu corazón y que ores conmigo.